consolidar este análisis que hace la gente de CESO con el discurso de Massa frente a la totalidad, podríamos decir, del pool agroexportador argentino. Y esa conferencia o esa charla de Massa se dio después de que este trabajo ya estaba publicado. Así que me parece que viene como a abonar un poquito más, a condimentar el análisis que le vamos a pedir que nos ayude a hacer a Nico Pertierra, que está en línea y a quien siempre agradecemos mucho la predisposición que tiene de atendernos. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por comunicar. Bien, bueno, en este informe puntualmente ustedes ya desde el título mismo plantean un análisis sobre este giro, este regreso a la ortodoxia, o no sé si un regreso, esta confirmación de la ortodoxia económica que significa de alguna manera la llegada de Massa y la implementación de una serie de medidas que comienzan por el ABC, ¿no? El ajuste, por ejemplo. Sí, como describimos ahí, una política que combina una actitud mucho más conservadora del lado del gasto, ¿no? Buscando reducir, diría bastante rápido, el déficit fiscal en este segundo tramo del año. Algo bastante distinto a lo que venía pasando la primera mitad del año, ¿no? Y esto es curioso porque mucho se ha debatido sobre el ajuste, ¿no?, que estaba haciendo Guzmán como ministro, y por los números, en los números la realidad nosotros lo veníamos señalando, eso no se veía, ¿no? Sí se ve ahora, o se empieza a ver ahora, me parece, ese escenario que nosotros decimos que puede tener sentido esta adaptación a una situación muy crítica en materia de divisas, y es también la plataforma para lanzar el gobierno con un nuevo escenario, con un congelamiento de precios sobre todo, y medidas que ataquen la cuestión inercial de la inflación que todavía no están sobre la mesa, ¿no? Veremos si aparece algo de esto en los próximos 30, 45 días, ¿no? Sí, aquí ya te estoy pidiendo un poco de perspectiva o de intuición. ¿Cuáles te parece a vos que podrían ser esas medidas, habida cuenta de lo que está resultando la inflación? O sea, vamos a tener de nuevo, cuando se hagan los números de este mes, una inflación durísima. Sí, todavía nosotros lo que vemos en materia inflacional es que al no haber medidas concretas, ni de congelamientos generales de precios, ni algún acuerdo que sea un poco más ambicioso que lo que hoy tenemos como precios cuidados, ¿no?, que es la principal referencia. Esa canasta son solo 600, 800 productos, y muchas veces nos hemos preguntado qué pasa con toda una serie de bienes de consumo cotidiano, insumos de la industria que están por fuera de eso, ¿no? Si no hay nada de eso, nosotros vemos que la inflación desciende de escaloncitos muy levemente. Cada vez que pega un salto brusco y rápido hacia arriba, como por ejemplo tuvimos una inflación en julio del 7,4%, y ahora estaremos, por poner un número, entre el 6,5 y 6,7. Son todavía valores muy altos, digamos, a un hogar, a una familia, si es 7,2 o 6,4 la inflación, mucho no le cambia, ¿no? Siguen siendo valores muy altos para una inflación mensual. Ustedes en el informe dicen con mucha precisión y bueno que ahí se están ofreciendo estímulos a los sectores exportadores. Bueno, en la conferencia de prensa de hace, se podría decir, horas, quedó bien explícito cómo va a funcionar esto del dólar soja para los agroexportadores. También se mencionan las chacras, no me parece que exporten tanto. ¿Cómo ves eso? Y por otro lado, me parece que es importante también mirar el tema de las restricciones a las importaciones. Eso también puede llegar a tener impacto. Sí, me parece que lo que se anunció, ahora sí podemos mencionarlo como un dólar soja, ¿no? La medida que había aplicado antes Batakis como ministra, me parece que no terminaba de tomar esa forma, porque no era un beneficio en el tipo de cambio que se les daba. Ahora sí, es directamente una mejora del 43% de lo que recibe cada exportador por tonelada de soja. Entonces, es un cambio muy significativo. A ver, esto sigue siendo raro en términos de cuáles son los sectores competitivos de la economía argentina, ¿no? Uno piensa que si la soja, que es uno de los productos más competitivos a nivel internacional, tiene ese tipo de cambio, ¿por qué no lo tendrían otras economías regionales? Arándano, maní, digo, ¿no? Por mencionar algunas pocas.
Claro. Es difícil de explicar, solo se explica por una coyuntura muy complicada en la cantidad de dólares que tiene el Banco Central, ¿no? Claro, vos que mencionabas esto, Argentina produce té, es uno de los mayores productores mundiales de té. Nosotros no consumimos nada de té, ni siquiera el 4% del té que se toma, o sea, el 4% del té que se produce el que tomamos los argentinos, todo se exporta. No hay para el té, por ejemplo, un dólar té. Habrá que ver eso, ¿no? Y eso, claro, es un sector que ya es muy competitivo, ¿no? A un dólar mucho más bajo que, por ejemplo, lo que requiere la industria, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me parece que está la clave del análisis. Uh-huh. Hay otros sectores que sin duda necesitan un tipo de cambio más alto, y entre esos sectores los que se le vienen primero a la cabeza no está el sector agropecuario, ¿no? No, seguro. Hace unos días don José Larralde hablaba que su situación era la de estar rascando el fondo de la olla, lo dijo como metáfora y salió por todos lados. Pero bueno, ustedes también usan la misma frase, ¿no? Rascando la olla para conseguir dólares. ¿Alcanzará con esto, con esta medida? Bueno, todavía habrá que ver qué respuesta le dan los ojeros. También a ellos se les termina el tiempo. Sí, yo creo que a diferencia de los anuncios anteriores, en este sí se acompañó con un anuncio conjunto y un compromiso de exportaciones del sector que antes no había existido, ¿no? Antes eran normativas que sacaba o el Banco Central o el Ministerio de Economía por su cuenta y se esperaba ver la reacción del sector. Bueno, acá por lo menos me parece que eso se modificó y se anuncia la medida en simultáneo con un compromiso de exportaciones del sector, lo que sí me parece da una mejor señal en ese sentido, por lo menos que lo que se pretende se va a lograr, ¿no? Uh-huh. Por último, el tema subsidios al sector energético. Esto va a impactar directamente en tarifas, en transportes. ¿Va por ahí también el camino? ¿Cómo ven? Sí, que en materia tarifaria obviamente no es lo mismo tener tarifas congeladas con una inflación del 25-30% que con una inflación del 80-90%, ¿no? Los tiempos se acortan y tanto las tarifas de energía eléctrica como también en los combustibles, ¿no? Los combustibles, las naftas, el último año tuvieron un incremento del 30-50% con una inflación de casi el doble. Entonces, es difícil pensar que esos sectores puedan mantenerse con esos mismos precios de forma indefinida. Acá me parece que la clave es esa, pensar que un solo precio puede frenar toda la inercia inflacionaria, sea o el tipo de cambio o sea el precio de la energía, es pedirle mucho, ¿no? Si se toma una medida de esas características, me parece que tiene que ser acompañada por muchos otros precios más de la economía, cosa que hasta ahora no ha pasado. Bien, dos últimas cuestiones. Mucha presión sobre el tema de evaluación, la hubo ahora por un poco, y por otro lado, bueno, se vienen también las paritarias, es decir, muchos gremios en este mes de septiembre, en el mes que viene, tienen cláusulas de revisión por lo menos. Eso también va a presionar. ¿Qué opinan ustedes sobre estas dos cuestiones? Sí, me parece que en cuanto a las paritarias, claramente no es algo que esté impulsando la inflación, digamos, ¿no? Algo que se discutía por ahí hace no mucho tiempo atrás, hace 10 años la discusión era, no, la inflación es por los reclamos salariales. Bueno, ahora que hace tantos años y ya viene corriendo de atrás, me parece que no se le puede adjudicar eso a la actualización salarial, ¿no? En todo caso es para no perder mucho. Y es necesaria, me parece, esta recomposición de las paritarias, porque si no, las consecuencias en la economía y en el consumo serían mucho peores, me parece. Entonces ahí veo algo dentro de todo positivo, diría, ¿no? Bien, como siempre, Nico, muchas gracias por atendernos. A ustedes, muy buenos días. Hasta luego. Nicolás Pertierra charlaba con nosotros del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el reporte de este mes, vinculado con el giro que ha hecho en materia de política económica el gobierno argentino de la mano de Sergio Massa. Y bueno, se viene, o ya está en curso, lo que de alguna manera se prevía que podía llegar a ocurrir. O sea, empieza a haber una serie de ajustes y restricciones y por sobre todo, bueno, una política diferente para poder colectar dólares y en este sentido concesiones fuertes, 45% de aumento
en la cotización de la divisa para el sector agroexportador más fuerte, que es el que exporta soja, ¿no?